Buenas, mi nombre es Steven Pérez Alfaro y hoy iniciamos con el curso de React. En este video voy a hablarles sobre lo que es el React Lifecycle. ¿Qué quiere decir el React Lifecycle? Básicamente es el proceso que lleva un componente antes de montarse o antes de desplegarse en la pantalla, cuando se despliega en la pantalla y luego de que ya no se utiliza más ese componente, el proceso de destrucción del componente. Entonces vamos a verlo con un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos una página web en donde tenemos un componente de React y antes de que se muestre en la pantalla, ese componente va a pasar por la clase constructor, el método constructor de una clase, porque en ECMAScript 6 se utilizan los componentes de React utilizando class. Entonces el método constructor es el que se va a encargar de ejecutar las instrucciones iniciales y luego de este método inicia el component will mount. Acá es justamente donde se pueden ejecutar instrucciones antes de que el componente entre y se despliegue en la página web. Entonces a veces se pueden hacer ciertos procesos como de cargar lógicas o algo así por el estilo en este método antes de que se muestre en la pantalla. ¿Qué pasa luego? Entonces cuando ya se ejecuta el proceso del render, es un método que indica que el componente ya cargó. Es justamente ahí en donde nosotros ponemos las etiquetas, se encuentran los hijos, los componentes hijos que pueden estar, un componente hace grab o contiene otros componentes. Entonces el render es el que se encarga de pintar la información en la página respecto al componente. Luego de esto se ejecuta el component did mount. El component did mount quiere decir que ya el componente se montó en la página web. O sea, ya terminó de cargar todo y acá también podemos correr ciertas lógicas. Entonces, cuando ya esto ocurre, pasan varias cosas. Supongamos que ya en la aplicación nosotros lo montamos y entonces ahora queremos actualizarlo. Entonces, vamos a suponer que vamos a cambiar el color al componente. Cuando vamos a cambiar el color, él va a pasar por un método que se llama component_will_receive_props. Esto quiere decir que el componente tenía un color que era verde y nosotros queremos cambiarlo a anaranjado. Entonces este método va a detectar que nosotros vamos a cambiar un estado. Todavía no lo hemos cambiado, pero lo vamos a cambiar. Entonces este método se ejecuta. Luego de esto viene el método, se ejecuta el método que se llama should_component_update. Este método retorna un booleano. Si nosotros retornamos falso, entonces básicamente no va a pasar nada más. El componente no va a cambiar de color y todo va a permanecer justamente igual. Ahora, si retornamos verdadero, o sea true, se va a ejecutar el proceso del render. Nuevamente, el proceso del render es el que se encarga de dibujar con la información el componente en la página web. Entonces, si nosotros cambiamos el color de verde a anaranjado, entonces lo que va a hacer React es que va a destruir el componente y va a recrear el componente con los cambios desplegados en la pantalla. Justamente cuando eso termina, se ejecuta el método component_did_update. Esto quiere decir que el componente ya se actualizó. Entonces, una vez que ya el componente se actualizó, nosotros podemos ejecutar más lógicas también. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos movernos hacia otra página que lo que hace es mostrar otros componentes? En ese caso, lo que hace React es que él va a desmontar el componente. ¿Y qué es desmontar el componente? Básicamente es destruirlo, pero antes de que lo destruya se va a ejecutar el component will_unmount. ¿Qué es el component will_unmount? Es donde podemos correr lógicas, procesos de React, ya sea para limpiar información, para eliminar elementos del DOM que hayamos creado de forma dinámica fuera de React. Entonces acá es donde nosotros lo podemos hacer. Limpiar el Redux Store, si ocupamos limpiar alguna propiedad en el state, cosas de ese estilo.
Estos métodos, todos los de Lifecycle, los voy a explicar en el próximo video cuando explique lo que son stateful y stateless component. Pero ahorita, como todo React Lifecycle, es un repaso sobre cómo interactúa un componente React antes, durante y luego de que el componente se va a desmontar. Entonces, en React 16 hay un nuevo método que se ejecuta durante todo el proceso. Antes de que el componente se muestre en la pantalla, también se ejecuta luego de que ya se muestra en pantalla y finalizando cuando ya no ocupamos el componente. En todo este proceso podemos tener acceso por medio del component catch en caso de que haya un error en el rendereo o se pasaron mal propiedades, cosas por el estilo. Entonces acá nosotros podemos tomar la decisión de mostrar otro componente, como de que pasó o ocurrió un error, o cualquier otro componente que nosotros queremos mostrar o desplegar el mensaje en algún lado, etcétera. Digamos, se pueden hacer muchas cosas con este nuevo evento y es parte del lifecycle. Entonces, en fin, cuando nosotros queremos cargar una aplicación que tiene varios componentes, cada componente va a pasar por el mismo proceso. Hay dos tipos de componentes, como les mencionaba, el stateful y el stateless, pero eso los vamos a ver a más detalle en el próximo video. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, los insto a que le den like. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Viene mucho más contenido de React y nos vemos en el próximo video.